Marcia Carmichael miró con ojos críticos su reflejo en el espejo. El vestido azul oscuro con escote barco le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura y el tono aceitunado de su piel. La famosa chef del restaurante Tierra no solía cambiar su túnica profesional por un vestido de noche, y la elección de esta noche tenía que ser perfecta. El 65 cumpleaños de Vivian Carmichael no era solo una fiesta de cumpleaños, sino una muestra de estatus de una de las familias más influyentes de la ciudad. Marcia se pasó la mano por el pelo alisado hacia atrás, recogido en un elegante moño bajo. Los largos pendientes de oro blanco y zafiros eran las únicas joyas que se permitía. Cuanto más sencillas, más elaboradas como en sus especialidades. Sobre el tocador había una cajita envuelta en papel color marfil con relieves dorados. Dentro había un broche vintage de Tiffany que Marcia había encontrado en una tienda de antigüedades después de 3 semanas de búsqueda. Elliot había insistido en pedir algo moderno y caro, pero Marcia lo sabía. Vivian Carmichael valoraba más la historia de las cosas que su precio. «Espero que esta vez al menos finja que le gusta», murmuró Marcia mientras cerraba el bolso. Su marido se había marchado todavía por la mañana, para preparar algunos detalles. Típico de Elliot, siempre en plan comercial, siempre en movimiento. Quedaron en verse en el restaurante. Al descolgar el teléfono, Marcia echó un último vistazo al dormitorio conyugal. Interior minimalista en gris y blanco, una enorme cama con dosel, 2 mesillas de noche separadas. En la mesilla de Elliot, el último número del Wall Street Journal. En la de ella, una biografía de Julia Child sin leer. 2 mundos diferentes bajo un mismo techo. Hace 5 años, todo parecía tan prometedor. Una recaudación de fondos para la Fundación Futuro de los Niños en el Hotel Regency era un acontecimiento que abarcaba toda la ciudad. Marcia no debía estar allí. Había planeado pasar la velada elaborando un nuevo menú. Pero la víspera del evento, el chef Antoine, estrella invitada de la velada, se rompió la muñeca esquiando en Aspen. La organizadora, desesperada, llamó a la estrella emergente del mundo culinario Marcia Donovan para pedirle ayuda. «Solo se acordarán de mí si algo sale mal», le dijo a su entonces ayudante de cocina Gabriel, apretándose el delantal. Marcia creó un menú que podía prepararse en un tiempo limitado, pero seguir pareciendo una obra maestra de la alta cocina. Los invitados alabaron el risotto de tinta con vieiras y mousse de guisantes. «Los colores del cielo nocturno», describió el plato un crítico de arte de The Times. Después de la cena, Elliot Carmichael entró en la cocina con un traje de chaqueta que le sentaba de maravilla y una copa de champán en la mano. Alto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y unas ligeras canas en las sienes, parecía un anuncio de relojes caros cobrado vida. «¿A qué chef tengo que dar las gracias por esta obra de arte?», preguntó, echando un vistazo a la bulliciosa cocina. Marcia, quitándose el gorro de cocinera y desenredándose el pelo castaño, dio un paso al frente. «Cocinera», corrigió con una leve sonrisa. Su conversación se prolongó. Elliot estaba fascinado no solo por su talento culinario, sino también por su mente aguda, su juicio independiente. Marcia, por su parte, vio en él no solo a un rico heredero, sino a un hombre con visión propia, ambición y un genuino interés por la gastronomía. 3 meses después, le propuso matrimonio. 6 meses después, se casaron en un pequeño círculo de amigos íntimos. Vivian Carmichael no asistió a la ceremonia, alegando asuntos urgentes de una fundación benéfica en Europa. El taxista aminoró la marcha en el semáforo y Marcia salió de sus recuerdos. Al otro lado de la ventanilla había escaparates de tiendas caras en las que 5 años atrás se había sentido fuera de lugar. Ahora podía comprar cualquier cosa en esos escaparates, pero la extraña sensación de inadecuación no había desaparecido. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas exactamente? Quizá en su primera cena formal con la familia Carmichael,
cuando Vivian enarcó las cejas sorprendida al oír hablar de su origen obrero, o cuando Elliot empezó a sugerirle que cambiara su acento. O tal vez empezaron los susurros en los bailes benéficos en los que la presentaban como la encantadora esposa de Elliot en lugar de Chef Marcia Donovan Carmichael. No, el punto de inflexión llegó hace 2 años, cuando a Elliot le ofrecieron un puesto en el consejo de Hudson Construction, el buque insignia de la empresa familiar. A partir de ese momento empezó a cambiar, a trabajar más, a hablar menos, a asistir a eventos privados sin ella. Y cuando volvía a casa, se pasaba horas sentado en el despacho, estudiando informes financieros y estrategias de desarrollo. A Marcia no le molestaban sus ambiciones profesionales. Ella misma era una adicta al trabajo, pero se oponía a la forma en que la familia Carmichael estaba convirtiendo metódicamente a su brillante y vivaz marido en una copia más de un clon dinástico, y se oponía a la forma en que Elliot se lo permitía. El restaurante Avalon se alzaba en la esquina de la Quinta Avenida, un elegante edificio Art Deco con fachada de mármol y puertas de latón pulido hasta el brillo. 2 porteros con uniformes verde oscuro estaban en la entrada, saludando a los clientes con ligeras reverencias. Marcia salió del taxi y la cálida brisa de junio le despeinó un mechón suelto. Se acomodó el pelo y cuadró los hombros, preparándose para una velada de sonrisas falsas y charlas triviales. En el vestíbulo, el mármol había sido sustituido por madera oscura y paneles de espejo. Un joven vestido con un estricto traje estaba en la recepción con un portapapeles en las manos. Detrás de él estaba la entrada al vestíbulo principal, desde donde llegaban los sonidos apagados de la música clásica y el zumbido bajo de las voces. «Buenas noches», sonrió Marcia al recepcionista. «Vengo por el aniversario de la señora Carmichael». El joven comprobó la lista. «¿Su nombre, señora?» «Marcia Carmichael. Soy la mujer de Elliot Carmichael». El recepcionista pasó el dedo por la lista una vez, luego otra, frunció el ceño y pasó la página. «Le pido disculpas, señora. No veo su nombre en la lista de invitados». Marcia parpadeó perpleja. «Debe de haber algún error. Soy Marcia Carmichael, la mujer de Elliot. Es el cumpleaños de mi suegra». «Lo entiendo, señora, pero...». El joven parecía genuinamente avergonzado. «Un momento, por favor». Se acercó a un hombre mayor vestido de traje, obviamente el recepcionista jefe. Hablaron en voz baja, lanzando miradas en su dirección. Marcia sintió que la sangre se le subía a las mejillas. El recepcionista se acercó con una sonrisa educada pero firme. «Señora, soy Jeffrey Owens, gerente del Avalon. Me temo que ha habido un malentendido. Efectivamente, su nombre no aparece en la lista de invitados. Quizá podría ponerse en contacto con el señor Carmichael para que se lo aclare». Marcia dio involuntariamente un paso atrás. ¿Se trataba de una broma ridícula o un error trivial? En cualquier caso, la situación era cada vez más humillante. «Sí, claro», sacó el teléfono, intentando que no le temblara la mano. Elliot contestó al tercer pitido. De fondo se oía el tintineo de vasos y risas. Al habla. «Elliot, soy yo. Tenemos un problema. No estoy en la lista de invitados». Una pausa. Luego una carcajada que hizo que a Marcia se le revolviera el estómago. «¿De verdad has venido? Los asientos son solo para la familia de verdad». Marcia se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué has dicho?» «Escucha». La voz de Elliot adquirió un tono condescendiente. «Mamá quería una fiesta familiar de cámara. Ya sabes lo que opina de la gente de fuera. Especialmente esta noche, con los socios de Inversiones Azimuth aquí». «Soy tu mujer», dijo Marcia en voz baja. «No soy una persona de fuera». «Técnicamente, sí», bajó la voz Elliot, alejándose obviamente de sus invitados. «Pero seamos realistas. Nunca has formado parte de esta familia. Y tras tu negativa a vender el restaurante y hacer por fin algo más decente, mamá decidió que tu presencia sería inapropiada.
Y tú estuviste de acuerdo con ella. Mira, es solo una cena. No te pongas dramático. Puedes pedirte algo de Uber Eats y ver tus programas de cocina. Hablaremos mañana. Una voz de mujer llegó a través del teléfono. Eli, vamos. El señor Schwab pregunta por ti. Tengo que irme, dijo Elliot. Y por favor no hagas una escena. Sabes lo importante que es esta noche para mí. La conexión se cortó. Marcia colgó el teléfono lentamente. Sentía la mirada compasiva del gerente y la curiosidad de los porteros. La humillación iba en aumento, llenándola de una oleada caliente que la dejaba sin aliento. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó Jeffrey Owens en voz baja. Marcia respiró hondo. «No, gracias. Estoy bien». Se dio la vuelta y salió al exterior, donde las sombras del atardecer ya se alargaban y la gente se apresuraba en sus quehaceres. Nadie prestó atención a la elegante mujer del vestido azul oscuro que llevaba en las manos una cajita envuelta para regalo. Marcia dio unos pasos y se detuvo. La sorpresa fue dando paso a una rabia ardiente. 5 años de matrimonio. 5 años intentando encajar en un mundo que al principio la había rechazado. 5 años de concesiones, de compromisos, de limar asperezas. Y aquí está su agradecimiento, ser eliminada no solo de la lista de invitados, sino de la familia, por capricho de su suegra y con la aquiescencia de su marido. «Al diablo», susurró Marcia apretando los puños. «Al diablo con todos ellos». Tiró la caja de regalo a la papelera más cercana y sacó el teléfono. Se había acabado el tiempo de la conmoción y el resentimiento. Era hora de pasar a la acción. El teléfono de Gabriel Torres respondió tras el primer pitido. «Gaby, soy yo. Necesito que me ayudes. Ahora mismo». La voz del amigo sonaba preocupada. «Marsh, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás?» «En el Avalon. Y tengo un plan». Gabriel no hizo preguntas innecesarias, otra razón por la que había sido su mejor amigo durante los últimos 10 años. «Espera allí. Estaré allí en 15 minutos». Marcia se sentó en un banco en la pequeña plaza frente al restaurante. La rabia que latía en sus sienes se fue cristalizando en fría determinación. Recordó todas las pequeñas humillaciones que había sufrido por parte de la familia Carmichael. La sonrisa condescendiente de Vivian la primera vez que los conoció. «Qué bien, un chef de verdad. Debe ser maravillosa haciendo pasta». Frases lanzadas al pasar en las cenas familiares. Por supuesto que Elliot tiene gustos excéntricos. Primero esa galerista del Soho, ahora una cocinera. Insinuaciones constantes de que debería dejar su trabajo y dedicarse a obras de caridad, como corresponde a una mujer de la familia Carmichael. Y Elliot, que al principio la había defendido, se había convertido poco a poco en un testigo silencioso de estas pequeñas ejecuciones. Y ahora él mismo se había convertido en verdugo. Marcia sacó un espejo del bolso. En su reflejo no vio a una mujer agitada y rota, sino a una profesional, acostumbrada a resolver problemas en condiciones extremas. ¿Cuántas veces se había rajado en la cocina cuando las cosas no salían según lo previsto? ¿Cuántas veces había convertido el desastre en triunfo? Eso es exactamente lo que haría hoy. El todoterreno negro de Gabriel se detuvo en la acera. Un amigo saltó del coche, bajo, fornido, con una barba cuidada y vistiendo una chaqueta de cuero sobre una camiseta blanca. «Jesús, Marsh, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás en el aniversario?» Marcia se levantó para recibirle. «Porque me han dejado fuera, literalmente». Explicó la situación brevemente, sin emoción. Gabriel escuchó, y su rostro moreno se oscureció gradualmente de ira. «Ese hijo de puta, lo siento, sé que es tu marido, pero qué gilipollas es». «Era un marido», dijo Marcia con firmeza, «pero esa es una conversación para más tarde. Ahora mismo tengo otros planes». «Te escucho». «Su empresa presta servicios a Avalon, ¿verdad?» «Sí, le suministramos algunos de sus productos. ¿Por qué?»
Marcia sonrió. Por primera vez esa noche de verdad. Necesito acceso a la cocina del restaurante, y yo necesito acceso al postre que está sirviendo Vivian Carmichael. Gabriel silbó. ¿Quieres? No, no, nada ilegal, Marcia negó con la cabeza. No voy a envenenar a nadie, si te refieres a eso. Tengo una idea mejor. Gabriel la miró durante unos segundos y luego asintió. Bien, creo que puedo meterte. Felipe, el sous chef de Avalon, es mi primo. Pero, ¿qué pretendes exactamente? Marcia miró hacia las ventanas iluminadas del restaurante. Detrás de ellos, Elliot y su verdadera familia disfrutaban de la velada, seguros de haberse librado de un elemento no deseado. No sabían con quién se estaban metiendo. Voy a darles una lección que nunca olvidarán, dijo, y lo voy a hacer de la única forma que conozco mejor, a través de la comida. El callejón de servicio detrás del restaurante Avalon contrastaba con la reluciente fachada del establecimiento. Una estrecha franja de asfalto entre paredes de ladrillo, cubos de basura, olor a desperdicios de comida y aceite vegetal, el reverso del lujo que los visitantes nunca veían. Gabriel había aparcado su todoterreno a la vuelta de la esquina y ahora conducía a Marcia por el callejón. Había sustituido sus elegantes zapatos por las zapatillas de ballet que siempre guardaba en el bolso por si tenía que estar de pie mucho tiempo. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Marcia, ajustándose el vestido que le quedaba perfecto. Relájate, Gabriel le guiñó un ojo. Llevo 5 años suministrándoles trufas y foie gras. Los guardias me conocen. Se acercaron a una puerta metálica con la etiqueta «Solo personal». Gabriel llamó al timbre. «¿Quién?», dijo una voz ronca. «García, soy Torres. He traído muestras del nuevo chocolate para Felipe. Una cata urgente». Una pausa. Luego el chasquido de una cerradura. Abrió la puerta un fornido guardia de seguridad con bigote gris. «Torres, esta noche es un evento VIP. El jefe no estará...» «Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?» Gabriel estrechó con fuerza la mano del guardia. «¿Cómo le va a tu chico? ¿Sigue soñando con ser cocinero?» El rostro del guardia se suavizó. «Sí, ahora estudia en la escuela de cocina. Ya conoce a esos chicos. No escuchan a nadie. Por culpa de esos genes». Gabriel se rió. «Escucha, esto es una emergencia. Felipe tiene un problema con el postre para el invitado principal. He traído a un asesor». Jorge desvió la mirada hacia Marcia, examinando su atuendo con escepticismo. «Ella es Marcia Carmichael», dijo Gabriel enfatizando el apellido, «la cocinera del Tierra». Los ojos del guardia se abrieron de par en par. «¿La misma Marcia Carmichael? A mi mujer le encanta su programa. ¿Y por qué no estás en la fiesta? Ahí es donde tú...» Quería darle una sorpresa. Le interrumpió Marcia suavemente. «Un postre especial para la señora Carmichael, pero tiene que ser un secreto». El guardia asintió conspiradoramente. «Ya veo. Pase, pero que sea rápido. Y si algo, no te he visto». Entraron. Un largo pasillo conducía, pasando por los almacenes, al corazón del restaurante, la cocina. Marcia sintió que se le aceleraba el pulso, la conocida sensación de adrenalina antes de un servicio importante. «Gracias», le susurró a Gabriel. «Eres un verdadero amigo». «Siempre dije que ese maridito tuyo no te merecía», murmuró él. «Pero no te pases. No quiero que luego te arrepientas». «No lo haré», respondió Marcia con firmeza. «Pase lo que pase después, no hay nada de lo que arrepentirse». Los sonidos de la cocina se hicieron más fuertes. El repiqueteo de los cuchillos contra las tablas de cortar, el siseo de la mantequilla, las órdenes y respuestas bruscas del personal. Un lenguaje que Marcia entendía mejor que ningún otro. Gabriel empujó las puertas dobles y se encontraron en el santuario del restaurante, la espaciosa cocina, reluciente de metal y limpieza impecable. Una docena de cocineros trabajaban con la precisión de un equipo quirúrgico, cada uno concentrado en su tarea,
cada movimiento afinado hasta el automatismo. «¡Felipe!», gritó Gabriel. Un hombre bajo, de piel aceitunada y rasgos faciales afilados, dejó de inspeccionar los platos terminados. «¿Torres? ¿Qué demonios pasa? Tenemos una velada VIP. No hay tiempo para...». Su mirada se posó en Marcia y sus ojos se abrieron de par en par. «¡Madre de Dios! ¿Marcia Carmichael?» «Tenemos que hablar», dijo Marcia, poniendo toda su autoridad profesional en su voz. «En privado». Felipe dudó solo una fracción de segundo. Luego hizo un gesto con la cabeza a uno de los ayudantes y los condujo a un pequeño despacho junto a la cocina. «¿Qué ocurre?», preguntó, cerrando la puerta. «Usted es la esposa de la SRA, Carmichael padre, ¿verdad? ¿Por qué está aquí y no en la fiesta?» «Porque mi marido y su madre decidieron que yo no pertenecía allí», respondió Marcia simplemente. «Me tacharon de la lista de invitados». Felipe frunció el ceño y sacudió la cabeza. «¡Qué maldad! Si es verdad...». «Cierto», intervino Gabriel. «Yo mismo me enteré de todo». El subchef de Avalon se pasó una mano por el pelo. «Maldita sea. Lo siento mucho, pero ¿qué puedo hacer para ayudar?» «Tengo que hacer el postre», dijo Marcia. «Para Vivian Carmichael. ¿Qué tienes planeado?» «Soufflé de chocolate con centro de caramelo y salsa de frambuesa. Un clásico». «Aburrido», replicó Marcia. «Vamos a crear algo especial. Algo de lo que se hable mucho después de esta noche». Felipe la miró con renovado interés. «¿Quieres vengarte?» «Quiero dar una lección», sonrió Marcia. «Una lección gastronómica. Nada de sabotajes, nada que pueda dañar tu reputación. Al contrario, este será el mejor postre que se haya servido nunca en el Avalon». Felipe y Gabriel se miraron. «¿Cuál es el truco?», preguntó el sous-chef. «Tras el triunfo del postre, saldré personalmente ante los invitados, con mi uniforme profesional». Los labios de Felipe temblaron en una sonrisa. «Teatro de verdad. Me gusta». «¿No temes las consecuencias?», preguntó Gabriel. «¿Para los dos?». Marcia se encogió de hombros. ¿Qué podrían hacer? ¿Despedir a Felipe por invitar al chef estrella a crear una obra maestra para el invitado de honor? Ridículo. «¿Y por ti?», insistió Gabriel. «¿Cómo afectará a vuestra relación?». «¿Qué relación?», preguntó Marcia con frialdad. «Elliot ha dejado claro hoy que nuestro matrimonio es solo una formalidad técnica. La familia Carmichael nunca me ha aceptado, así que vamos a demostrarles a quién han rechazado». Felipe asintió. «Me apunto. ¿Qué necesitaremos?». Mientras Felipe reunía los ingredientes necesarios, Marcia se quedó de pie al borde de la cocina, observando cómo el equipo trabajaba sin problemas. Los sonidos y olores familiares de una cocina profesional desencadenaron un torrente de recuerdos. 16 años atrás, Marcia Donovan, una chica de 19 años de un barrio obrero de Queens, se había abierto paso por la puerta trasera del restaurante Le Bernardin con la desesperada determinación de conseguir algún trabajo. Sin contactos, sin formación culinaria, con solo un libro de recetas de la infancia que había coleccionado desde los 12 años. «No tengo experiencia», le dijo sinceramente al Osco-chef, «pero trabajaré más y mejor que nadie». La contrataron como ayudante de lavaplatos. Durante 3 meses fregó ollas quemadas, observó el trabajo de la cocina y aprendió. Por la noche practicaba en casa, gastándose casi todo el sueldo en ingredientes. Al cabo de 6 meses, la trasladaron a la cámara frigorífica para picar verduras y preparar aliños para ensaladas. Una mañana, 3 horas antes de abrir, la cocinera junior no apareció. Marcia, que había llegado pronto para practicar el corte, se ofreció voluntaria para sustituirle. «¿Tú? ¿Una chica sin estudios?». La cocinera mayor sonrió. «Dame una oportunidad», dijo simplemente. «Si fracaso, lo dejaré por mi cuenta». Ese día cambió su vida. Marcia trabajó como una posesa, completando cada tarea con una rapidez y precisión sin precedentes. El chef, escéptico al principio,
le entregó en silencio un cuchillo al final de la velada. Su propio cuchillo. Era el mayor reconocimiento de su mundo. Después vinieron años de entrenamiento y perfeccionamiento, turnos de noche, manos quemadas, críticas constantes y elogios poco frecuentes, primeros encargos creativos, cambio de restaurante, ascenso gradual en la escala profesional, escuela de cocina, de la que se graduó con honores trabajando en 2 sitios paralelamente. A los 25 se convierte en sous-chef de un restaurante con estrella Michelin. A los 28 abrió su propio establecimiento, un pequeño Tierra especializado en interpretaciones modernas de la cocina clásica. Un año después, su primera estrella Michelin. 3 años más tarde, la segunda. Invitaciones a programas de cocina, su propia columna en una revista gastronómica, clases magistrales. Y ahora ella, Marcia Carmichael, una chef reconocida con reputación internacional, se encuentra en la cocina del Avalon, preparándose para demostrar su valía a una familia que nunca pensó que fuera digna de su nombre. Hemos reunido todos los ingredientes. La voz de Felipe la devolvió a la realidad. Melocotones, almendras, champán, vainilla, agua de rosas, y esto, mostró con orgullo un pequeño recipiente. Oro auténtico. Marcia asintió. Perfecto. Necesitaré la ayuda de 2 pasteleros y acceso total a la cocina y al frigorífico. Todo a su disposición, chef, dijo Felipe respetuosamente. Vamos a hacer algo inolvidable. Trabajar en la cocina siempre había sido una especie de meditación para Marcia. El mundo se reducía a los confines de la tabla de cortar, los movimientos se volvían precisos y económicos, y la mente se despejaba de todo lo demás. Se sentía más a gusto aquí, en medio del ajetreo y el bullicio, que en la mansión Carmichael. La preparación del postre estaba en pleno apogeo. Marcia trabajaba con 2 jóvenes pasteleros que al principio se pusieron nerviosos ante la presencia de una celebridad, pero se calmaron rápidamente cuando vieron su profesionalidad y su falta de poder de estrella. Carlos, baja el fuego del caramelo, debe ser ámbar, no marrón. Heather, monta la nata más despacio, necesitamos la textura perfecta. Los dedos de Marcia daban forma hábilmente a las finas láminas de masa de almendra que se convertirían en las capas aireadas de la estructura una vez horneadas. El olor a vainilla y melocotón llenaba la cocina. «Felipe, ¿cuándo está previsto servir el postre?», preguntó Marcia sin apartar los ojos de su trabajo. «Dentro de 1 hora más o menos. Los platos principales se están sirviendo ahora», respondió el sous-chef, observando sus acciones con admiración profesional. «Perfecto», asintió Marcia. «Se nos acaba el tiempo, pero nos las arreglaremos». Gabriel, que estaba sentado en un rincón de la cocina, se acercó a ella en silencio. «¿Estás bien?», le preguntó. «Pareces concentrada». «Estoy en mi elemento», sonrió Marcia, interrumpiendo su trabajo por un segundo. «Sabes, es parecido a lo que me pasó en Le Bernardin, cuando tuviste que sustituir al cocinero en el último momento. El reto inesperado, la adrenalina, la necesidad de probarse a uno mismo. En momentos así es cuando me siento realmente vivo». «¿Y eso no tiene nada que ver con vengarte de tu marido?». Gabriel enarcó una ceja con escepticismo. Marcia volvió al trabajo, colocando cuidadosamente las rodajas de melocotón caramelizadas. «Esto no es una venganza», dijo en voz baja. «Es liberación. Llevo mucho tiempo intentando encajar en su mundo. Suavicé mi acento, cambié mi vestuario, estudié etiqueta e historia del arte. Fingí estar interesada en su interminable charla sobre árboles genealógicos y escuelas públicas, y seguí siendo una extraña. Son unos snobs», se encogió de hombros Gabriel. «No es solo eso», Marcia sacudió la cabeza. «Cuando me casé con Elliot, creí que él veía a la verdadera yo, una mujer que se construyó sola, sin conexiones ni privilegios, una mujer que no temía trabajar ni se avergonzaba de su origen.
Pensé que valoraba mi autenticidad. ¿Y resultó? Resultó que me veía como un trofeo exótico. Mira qué progresista soy, casándome con una chica de abajo. ¿No estoy siendo generoso? La amargura se deslizó en su voz. Pero cuando se trataba de cosas serias, carrera, estatus, la aprobación de su madre, me convertí en un lastre. Gabriel la observó trabajar en silencio, rápida, precisa, con absoluta confianza en cada movimiento. Lo que estoy haciendo ahora, Gaby, no es una venganza, continuó Marsha. Es un recordatorio, a mí misma de quién soy realmente y a él, de lo que está perdiendo. Mientras el postre ocupaba su lugar en el frigorífico, Felipe condujo a Marsha por el estrecho pasillo hasta las puertas que daban al comedor. Desde la pequeña ventana podían ver todo lo que ocurría. La espaciosa sala del Avalon relucía con cristal y plata. 20 mesas redondas, cubiertas con manteles blancos como la nieve, rodeaban la mesa central en la que estaba sentada la anfitriona de la fiesta. Vivian Carmichael, una esbelta mujer de 65 años con el pelo platino impecablemente peinado, llevaba un elegante vestido de color marfil. Su postura y expresión facial delataban a una persona acostumbrada al poder y la atención. A su derecha estaba Elliot, impecable con un traje oscuro y el pelo perfectamente peinado. Sonreía y le decía algo al hombre mayor de enfrente. Marsha reconoció a Stanford Mackenzie, el director de Azimuth Investments, de quien Elliot había hablado con tanta admiración. Por eso no fui bien recibida, murmuró Marsha. Hay un negocio en el horizonte, y yo soy un factor incontrolable. Felipe asintió. Estas cenas de negocios son siempre iguales. El champán corre a raudales, los cumplidos se vuelven más floridos y entonces alguien saca un contrato. Lo he visto cientos de veces. Marsha observó la escena, fijándose en los detalles. Las sonrisas forzadas de las mujeres, las miradas apreciativas que intercambiaban al mirar los trajes de las demás, la ostentosa diversión de los hombres riéndose de chistes sin gracia, la joven rubia sentada demasiado cerca de Elliot, seguramente la hija de uno de los socios, a quien Vivian habría aprobado mucho más que al chef de Queens. Todos interpretan papeles, dijo Marsha, incluso Elliot, especialmente Elliot. Cuando lo conocí, era diferente, más real. La gente cambia. Felipe se encogió de hombros. No, Marsha negó con la cabeza. La gente no cambia, solo dejan de fingir. Se apartó de la ventana. Es hora de volver al postre. Dentro de una hora nos espera un espectáculo de verdad. El postre era una obra de arte, una construcción de 3 pisos de la mejor tarta de almendra, entre los que había capas de delicada crema con notas de vainilla y champán. Los melocotones caramelizados formaban un elegante dibujo, y encima de toda la composición estaban decoradas con las más finas hojas de caramelo con auténticas motas de oro. Un hilillo de salsa de frambuesa se retorcía en el lateral del plato, dando la impresión de rubí líquido. «Esto es increíble», exhaló Felipe, mirando la creación terminada. «¿Cómo se llama?» Marsha pensó un momento. «Ilusión, porque nada es lo que parece». Dio un paso atrás, evaluando críticamente el resultado de su trabajo. «Perfecto. Nadie sentado entre el público podría haber creado nada parecido. Felipe, ¿tienes un uniforme de chef de repuesto de mi talla?» El sous chef asintió. «Por supuesto, e hice que Carlos trajera una plancha para que puedas arreglarlo». «Gracias», sonrió Marsha. «Parece que piensas en todo». «Costumbre profesional». Felipe se encogió de hombros. «Tú también». Mientras los camareros terminaban de servir el plato principal, Marsha se puso el uniforme de chef. La túnica blanca como la nieve con el emblema de Avalon le quedaba casi perfecta. Se recogió el pelo en un moño, como hacía siempre en la cocina. Gabriel, que había estado observando los preparativos, sacudió la cabeza. «Pareces en tu elemento».
más real que con ese vestido. Lo es, respondió Marcia con sencillez. Esta soy yo de verdad. Felipe volvió a la cocina con el mensaje de que el postre estaría servido en 15 minutos. Todos los platos principales habían sido retirados y los invitados esperaban el momento culminante de la velada. ¿Listos?, preguntó mirando a Marcia. Ella respiró hondo y exhaló lentamente. Preparada. Que empiece el espectáculo. Bajo su dirección, los 10 camareros se pusieron en fila, cada uno con una bandeja con una versión en miniatura del postre principal. 2 de los camareros más experimentados tuvieron el honor de llevar la pieza central, una porción especial para Vivian Carmichael, ampliada y aún más impresionante, con un monograma personal VK en caramelo. «Recordad», dijo Marcia en voz baja a los camareros, «sincronicidad de movimientos, servid al mismo tiempo, en el sentido de las agujas del reloj, y ni una palabra sobre mi presencia hasta que el señor Owens haga un anuncio». Jeffrey Owens, el gerente del restaurante, que se había enterado del plan por Felipe, estaba de pie en la puerta del comedor. A él también le impresionó el postre y, aunque dudó al principio, decidió apoyar la aventura. «Será un gran momento en la historia del Avalon», le dijo a Marcia. «Un postre así, de un chef así. Nuestros invitados nunca lo olvidarán». Marcia asintió, sintiendo cómo la adrenalina llenaba sus venas. No sintió miedo ni dudas, solo pura y viva expectación, como antes del servicio más importante de su carrera. «Es la hora», ordenó Felipe. Las amplias puertas se abrieron y una procesión de camareros entró en la sala al suave son de un cuarteto de cuerda. Marcia, que se había quedado en la cocina, se arrimó a una pequeña ventana para ver la reacción de los invitados. La aparición de los postres provocó una oleada de exclamaciones de júbilo. Incluso en esta sofisticada sociedad, acostumbrada al lujo, una obra de arte culinaria así era poco frecuente. Los teléfonos se dispararon de inmediato y los invitados se apresuraron a capturar el momento para las redes sociales. Cuando el postre principal se colocó ceremoniosamente delante de Vivian Carmichael, su rostro, habitualmente impasible, mostró auténtica sorpresa. Incluso se levantó para contemplar mejor el hábil trabajo. «Es increíble». Marcia oyó su voz incluso a través de la puerta cerrada. «¿Quién ha creado este milagro?». Jeffrey Owens se adelantó con un micrófono. «Señoras y señores, esta noche tenemos una velada muy especial. Este postre único, creado especialmente para la SRA. Vivian Carmichael, es obra de un talento culinario verdaderamente excepcional. Damas y caballeros, chef». Marcia se enderezó, se ajustó el cuello de la túnica y abrió las puertas. Era el momento del acto final. Las pesadas puertas de la cocina se abrieron y Marcia entró en el comedor. Las conversaciones se apagaron al instante. Todas las miradas se volvieron hacia una mujer vestida con una túnica blanca como la nieve, de postura perfecta y mirada segura. La luz de las arañas de cristal se reflejaba en la superficie glaseada de los postres, creando una atmósfera casi surrealista. «Señoras y señores», continuó Jeffrey Owens, tras una segunda pausa provocada por la repentina aparición de Marcia, la chef Marcia Carmichael, creadora del exclusivo postre Ilusión, preparado especialmente para la celebración de esta noche. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Algunos invitados se quedaron paralizados con las copas a medio camino de los labios. En la mesa central, Vivian Carmichael bajó lentamente la servilleta que acababa de llevarse a los labios. Su rostro, normalmente impasible gracias a las inyecciones periódicas de Botox, reflejaba ahora un asombro inconfesable. Elliot se quedó literalmente petrificado. La copa que tenía en la mano se inclinó y unas gotas de champán cayeron sobre el impoluto mantel blanco. La sangre se le escurrió de la cara, dejando una palidez malsana. La rubia sentada a su lado desvió la mirada de Elliot a Marcia, confundida.
Marcia sonrió con profesionalidad y cortesía, pero con un fuego interior que era imposible no percibir. Se dirigió a la mesa central y se detuvo frente a su suegra. Señora Carmichael, Marcia inclinó ligeramente la cabeza. Es un honor para mí crear un postre para su aniversario. Espero que lo disfrute tanto como yo disfruté el proceso de hacerlo. Vivian, recuperando rápidamente la compostura, esbozó una sonrisa tensa. Marcia, ¿qué? Sorpresa. No esperábamos verte en la cocina. Marcia dio un paso adelante, con movimientos suaves y mesurados. A veces las apariciones más inesperadas resultan ser las más memorables, ¿verdad? Echó un vistazo a la sala. La mayoría de los invitados la miraban con indisimulado interés. Para ellos, aquello no era más que un giro inesperado de la velada, un sabroso detalle sobre el que cotillear en el brunch de mañana. Algunos de los asistentes que conocían a Marcia personalmente o por su reputación parecían francamente intrigados. Muchos de ustedes me conocen como la chef de tierra, continuó Marcia, con voz sonora y segura. Pero estoy aquí esta noche en un papel diferente, como miembro de la familia Carmichael, para rendir homenaje a una mujer que significa tanto para nuestra familia. A Vivian no se le escapó la sutil ironía de aquellas palabras. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Elliot salió por fin de su aturdimiento e intentó captar discretamente la atención de su madre, pero ella evitó su mirada. Antes de que pruebes el postre, deja que te lo cuente. Marcia hizo una señal a los camareros y estos empezaron a retirar sincronizadamente las tapas de cristal de los platos. Bajo las capuchas se revelaron versiones completas del postre, obras de arte en miniatura, cada una de ellas perfectamente ejecutada. Los reflejos de la luz jugaban en las superficies doradas de los discos de caramelo. Ilusión, explica Marcia, es una composición en capas. Una base de bizcocho de almendra, aireada y crujiente al mismo tiempo, simboliza los cimientos, firme pero no aplastante en su pesadez. Entre las capas hay una crema ligera con notas de vainilla, champán y un sutil sabor a agua de rosas. Hizo una pausa para que los invitados pudieran apreciar la perfección visual del postre. Los melocotones caramelizados dispuestos en espiral representan el viaje de la vida, dulce pero ligeramente ácido. El disco de caramelo de la parte superior, decorado con oro comestible, refleja aquello a lo que muchos aspiran: brillo, estatus, reconocimiento. Marcia se volvió hacia Vivian. Pero lo más interesante se esconde en el interior. Si cortas el postre, encontrarás un núcleo de frambuesa confitada con chocolate amargo. Porque en el centro de toda ilusión siempre está la verdad, a veces amarga, a veces dulce, pero siempre real. Los ojos de Vivian brillaron como relámpagos, pero su rostro permaneció impasible, una perfecta máscara social. Stanford Mackenzie, sentado a su lado, observaba la escena con interés y sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa. «Pruebe uno, por favor», le invitó Marcia. Vivian, al darse cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella, cogió el tenedor de postre y separó cuidadosamente un trozo. Se lo llevó a los labios, dudó un instante y luego lo probó con decisión. Sus cejas se alzaron involuntariamente en señal de sorpresa. «Delicioso», dijo con mal disimulada reticencia. Los demás invitados siguieron su ejemplo. Una oleada de vítores y cumplidos recorre la sala. «Increíble. Nunca he probado nada igual. ¡Qué armonía de sabores!». Marcia permaneció inmóvil dejando que su creación hablara por sí misma. Era algo más que un postre, una demostración de una habilidad que el dinero no puede comprar ni heredar. En ese momento, recordó su primera cena en la mansión Carmichael, un mes después de conocer a Elliot. Vivian había organizado una cena, invitando a 20 de los amigos más íntimos de la familia para que conocieran el nuevo hobby de Elliot.
Marsha pasó una semana eligiendo un atuendo apropiado y horas con un peluquero y un maquillador para lucir adecuada. Durante toda la velada, Vivian la presentó como la chef de ese bistró tan mono del distrito comercial. Cuando uno de los invitados se interesó por su opinión profesional sobre el postre servido, Vivian la interrumpió suavemente. «Oh, no aburramos a Marsha con charlas de trabajo. Estoy segura de que preferiría hablar de algo más accesible». Después de la cena, mientras los invitados se trasladaban al salón para tomar un cóctel, Vivian se llevó a Marsha aparte. «Querida, pareces una chica encantadora», dijo, arreglando el pelo perfecto de Marsha con un gesto no solicitado. «Pero seamos sinceros, tú y Elliot sois de mundos diferentes. Ahora mismo es emocionante, pero una relación duradera requiere una base común, valores compartidos, tradiciones, una comprensión de ciertas cosas». «¿Qué cosas?» «S.R.A. Carmichael». Marsha preguntó entonces, sintiendo que sus mejillas empezaban a arder. «Bueno, ya sabe». Vivian hizo un gesto inseguro con la mano, en la que brillaba un diamante de 5 quilates. ¿Cómo comportarse en la comunidad? ¿Qué organizaciones benéficas apoyar? ¿Dónde ir de vacaciones? ¿Qué colegios elegir para los niños? Bajó la voz. Elliot es el heredero de la fortuna Carmichael. Su esposa debe cumplir ciertas normas. Marsha se contuvo entonces, sonrió y dijo que comprendía las preocupaciones de Vivian, pero que estaba segura de que ella y Elliot superarían cualquier dificultad. Vivian le dio una palmadita en la mano con una expresión que era una mezcla de condescendencia y duda. Y ahora Marsha estaba ante aquella mujer vestida de cocinera profesional, habiendo creado un postre que silenció incluso a los críticos más quisquillosos de la mesa. «¿Quizá les gustaría saber más sobre el proceso de cocción?», preguntó Marsha, dirigiéndose a todos los invitados pero mirando directamente a Vivian. Stanford Mackenzie tosió. «Nos fascinaría, señora Carmichael. Siempre he admirado a la gente que ha alcanzado la cima de su arte». «Gracias, señor Mackenzie», le sonrió Marsha. «Verá, la cocina es como la mayoría de los demás ámbitos de la vida. Exige honestidad y autenticidad. No se puede falsificar la cocina. Los ingredientes o son frescos o no lo son. La técnica es impecable o no. El resultado es excelente o hace una pausa o deja mucho que desear». Elliot se removió inquieto en su silla. Su mirada oscilaba entre Marsha y su madre. «Empecé mi viaje hace 15 años», continuó Marsha sin apartar los ojos de Vivian, «sin contactos, sin dinero, sin el apoyo de una familia poderosa, solo con el deseo de aprender y la voluntad de trabajar más duro que nadie». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Varios invitados asintieron, sobre todo los que habían creado sus propias empresas desde cero. «Recuerdo mi primer día en el restaurante con estrella Michelin». Marsha se permitió una leve sonrisa de recuerdo. «El chef me hizo pasar 6 horas pelando alcachofas. 6 horas del mismo movimiento monótono. Cuando le pregunté por qué, me dijo, para que sepas la diferencia entre lo que eres ahora y lo que quieres ser». Miró alrededor de la habitación. Fue una lección importante. Me enseñó a apreciar cada paso del camino, incluso los duros y desagradables. Me enseñó a comprender que la verdadera maestría requiere humildad, paciencia y una mejora constante. Elliot la miró con una mezcla de asombro y algo parecido a la vergüenza. Nunca había visto a su mujer así, segura de sí misma, elocuente, manteniendo la atención de toda una sala de personas influyentes. «¿Sabes cuál es la parte más difícil de crear un postre en capas?», preguntó Marsha, volviendo al tema profesional. «El equilibrio. Cada componente debe complementar a los demás sin superponerse. Cada capa debe ser autosuficiente, pero no autosuficiente. Es un delicado arte del equilibrio, un poco como las relaciones familiares». Vivian se tensó y apretó con más fuerza el tenedor de postre.
Por desgracia, continuó Marcia, suavizando ligeramente la voz, no todo el mundo comprende la importancia de este equilibrio. Algunos creen que un componente debe dominar, abrumando a todos los demás. El resultado de este enfoque es siempre insatisfactorio. Dejó estas palabras en el aire. Varios de los invitados miraron incómodos a su alrededor, empezando a darse cuenta de que había algo más personal detrás de la historia aparentemente profesional. Stanford Mackenzie se aclaró la garganta. Señora Carmichael, su postre es sencillamente magnífico, y debo admitir que su filosofía de la cocina es impresionante. Vivian, no sabía que en tu familia hubiera tanto talento. Vivian esbozó una sonrisa tensa. Sí, Marcia está llena de sorpresas. Oh, se lo aseguro, señor Mackenzie. Marcia se volvió hacia él con una cálida sonrisa. Hasta esta noche, la familia Carmichael prefería mantenerme entre bastidores, pero he decidido que el aniversario de la señora Carmichael es la ocasión perfecta para mostrar mis valores familiares. Elliot encontró por fin la voz. Marcia, empezó con una sonrisa tensa, qué agradable sorpresa. Todos están asombrados de tu habilidad. ¿En serio? Marcia se encontró con su mirada. Y yo que pensaba que la verdadera familia ya conocía bien mis habilidades profesionales. ¿O me equivoco? Aquellas palabras, pronunciadas en tono tranquilo, hicieron palidecer aún más a Elliot. Reconoció la cita de su conversación telefónica. Vivian trasladó una mirada perpleja de su hijo a su nuera. Quizá haya que dar una explicación. Marcia se volvió hacia el resto de los invitados. Hoy ha habido un pequeño malentendido. Cuando llegué a la fiesta resultó que mi nombre no estaba en la lista de invitados. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Naturalmente, me puse en contacto con mi marido para aclarar la situación, continuó Marcia con una impecable sonrisa social. Y descubrí que, resulta, los asientos eran solo para la familia real. Los murmullos eran ahora más fuertes. Varios de los invitados miraban francamente a Elliot con desaprobación. Pero, como pueden ver, Marcia hizo un amplio gesto con la mano. Encontré la manera de unirme a los festejos. Después de todo, ¿qué podría ser más familiar que cocinar con amor para los cercanos y no tan cercanos? Volvió a mirar a Vivian, y en ese momento sus miradas se encontraron. Dos personajes femeninos fuertes, una endurecida por décadas de privilegios, la otra por años de penurias y superación. Stanford Mackenzie tosió. Vivian, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que la mujer de tu hijo no haya sido invitada a la celebración familiar? Vivian se enderezó y su rostro adoptó una expresión de educada sorpresa. Debe de haber habido algún desafortunado error. Por supuesto que Marcia estaba invitada. Elliot, querido, ¿no has comprobado la lista de invitados? Todas las miradas se volvieron hacia Elliot. Parecía un hombre acorralado, con los ojos llorosos y sudor en la frente. Sí, debe de haber un malentendido. Por supuesto que Marcia estaba invitada. Solo un error administrativo. ¿En serio? Marcia enarcó una ceja. Qué raro. Pensé que por teléfono te habías expresado bastante sin ambigüedades. La mujer rubia que estaba sentada junto a Elliot lo miraba ahora con disgusto mal disimulado. Discretamente, apartó su silla unos centímetros. Bueno, intervino Vivian con fingida tranquilidad. Lo importante es que todo acabó bien. Y gracias a ese malentendido, pudimos disfrutar de un postre fabuloso, por lo que estamos, por supuesto, agradecidos. De nada. Marcia inclinó ligeramente la cabeza. Después de todo, ¿qué podría ser más importante que la familia? Hizo una pausa y su mirada se endureció por un momento. Ahora, si me disculpas, me gustaría decir unas palabras sobre Vivian Carmichael. Marcia se volvió hacia su suegra.
sobre la mujer que crió a un hijo que al principio me pareció un hombre de opiniones independientes y convicciones firmes. Elliot arrugó la nariz ante aquellas palabras. Una mujer que inculcó a su familia ciertos valores, continuó Marcia. Valores que ahora me doy cuenta de que son bastante específicos. Vivian se puso rígida y sus ojos se convirtieron en estrechas rendijas. Por ejemplo, el valor de la lealtad. Marcia caminó lentamente alrededor de la mesa, acercándose a Vivian. Lealtad a los suyos, proteger los intereses de la familia, cualidades ciertamente dignas de respeto. Vivian se relajó ligeramente, aunque la cautela no abandonó su mirada. Sin embargo, Marcia hizo una pausa frente a ella. Surge la pregunta, ¿a quién exactamente se debe considerar propio? ¿Y dónde están los límites de esta defensa de intereses? Dio otro paso, ahora tan cerca que podía ver los minúsculos detalles del maquillaje de Vivian que ocultaban su edad. Por ejemplo, cuando Carmichael Development compró el solar de East Harlem en el 98, desalojando a 60 familias de sus casas con una indemnización mínima. Marcia habló más bajo, pero en el silencio que siguió, cada palabra era claramente audible. ¿Se protegían así los intereses familiares? ¿O cuando la Fundación Carmichael desvió fondos destinados a becas para estudiantes con bajos ingresos para renovar el ala privada del museo que lleva el nombre de tu familia? Vivian se puso pálida. Stanford Mackenzie se echó hacia adelante, mostrando de pronto interés por la conversación. ¿Dónde? Vivian empezó, pero se recompuso rápidamente. No sé de qué me está hablando. ¿No? Marcia sonrió. Qué raro. Elliot ha sido bastante franco en nuestras conversaciones, sobre todo después del segundo martini. Está muy orgulloso de ti, Vivian. Mamá siempre sabe cómo funciona el sistema, parecía decir. Vivian miraba abiertamente a su hijo, y su mirada no auguraba nada bueno. Elliot parecía a punto de caerse al suelo. Pero no hablemos de negocios en una velada tan festiva. Marcia se enderezó y volvió a dirigirse a todos los invitados. Solo quería expresar mi admiración por una mujer que protege a su familia tan desinteresadamente, aunque a veces la definición de familia se vuelva selectiva. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Algunos invitados miraban nerviosos a su alrededor, otros observaban con interés el desarrollo del drama. Stanford Mackenzie mantuvo la mirada fija en Marcia, con una expresión de respeto en el rostro. Marcia dio un paso atrás y se inclinó ligeramente. Ahora, si me disculpan, vuelvo a la cocina. Espero que disfrutes hasta la última miga del postre. Después de todo, se encontró con la mirada de Vivian. Es el objetivo de esta noche. Una hermosa ilusión con una guinda inesperada. Se dio la vuelta para marcharse, pero Stanford Mackenzie se levantó de repente. S.R.A. Carmichael. Marcia se detuvo. Creo que el hombre que ha creado un postre tan excepcional merece un aplauso, dijo Mackenzie, empezando a aplaudir. Unos cuantos invitados más se le unieron, luego más y más, hasta que toda la sala se llenó con el sonido de los aplausos. Incluso aquellos que no entendían del todo la implicación de lo que estaba ocurriendo reconocieron el genio culinario de Marcia. Los únicos que no aplaudieron fueron Vivian, que se quedó helada con expresión pétrea, y Elliot, que parecía haber sobrevivido a un accidente de coche. Conmocionado, con mirada confusa y el rostro pálido. Marcia dio las gracias con la cabeza y se dirigió a la puerta de la cocina. A cada paso sentía que un peso invisible caía de sus hombros. Años de intentar encajar, de miedo a la decepción, de esforzarse por ser aceptada por una familia que nunca iba a aceptarla. Las puertas de la cocina estaban cerca cuando oyó pasos apresurados detrás de ella y la voz de Elliot. «Marcia, espera». Marcia se dio la vuelta y vio a Elliot cruzando a toda prisa el vestíbulo hacia ella. Los invitados le dirigían miradas curiosas, algunos cuchicheaban abiertamente, tapándose la boca con servilletas.
Vivian permanecía inmóvil, con una expresión de fría furia en el rostro. «Marcia, por favor», la voz de Elliot sonaba suplicante. «Tenemos que hablar». Ella quería simplemente darse la vuelta y marcharse, dejándolo de pie en medio del pasillo humillado como le había hecho a ella. Pero algo, tal vez sentimientos residuales o simple curiosidad, la hizo detenerse. «¿Aquí?», preguntó, señalando al público interesado. Elliot miró a su alrededor como si acabara de darse cuenta de que eran el centro de atención de todos. «No, tal vez…», señaló con inseguridad una puerta poco llamativa en la esquina del vestíbulo. «Allí hay una pequeña sala de estar. Por favor, solo 5 minutos». Marcia asintió y le siguió. Cruzaron el vestíbulo en el punto de mira de decenas de ojos. Marcia reconoció a varios de los invitados: el redactor jefe de Vanity Fair, un conocido crítico gastronómico, un congresista de su estado. El escándalo prometía ser de alto nivel. El pequeño salón era una habitación elegante con muebles antiguos y una iluminación tenue. Elliot cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia Marcia. En la penumbra, su rostro parecía demacrado, sus rasgos afilados. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó, y la ira y la confusión se mezclaron en su voz. «¿Y por qué me has tachado de la lista de invitados?», respondió Marcia con calma. Elliot se pasó una mano por el pelo, alterando el peinado perfecto. Fue mi madre quien insistió. Dijo que hoy era una negociación importante con Mackenzie, que tu presencia podría distraer. Y estuviste de acuerdo. Intenté explicárselo, pero… No, Marcia sacudió la cabeza. No mientas al menos ahora. No lo intentaste. Me llamaste y me dijiste que yo no formaba parte de la verdadera familia. ¿Te acuerdas? Elliot bajó los ojos. Lo dije por corazonada. Me molestaba que insistieras en quedarte con el restaurante a pesar de la oferta de Bradshaw. Mamá no deja de recordarme que una esposa con una carrera es… ¿inapropiada para el heredero Carmichael? Marcia terminó por él. Sí, me lo ha dejado claro muchas veces. Pero ¿sabes lo que es increíble? Siempre pensé que eras diferente, que tras la máscara de socialité se esconde un hombre con convicciones propias, un hombre que valora la autenticidad. Dio un paso hacia él. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que nos comprometimos? Eres la única auténtica entre toda la gente que conozco. A tu lado, yo también puedo ser real. Elliot arrugó la nariz como si le doliera físicamente. Me acuerdo de eso, dijo en voz baja, y entonces lo pensaba de verdad. ¿Y ahora? Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando hacia algún lugar más allá de ella. No sé quién soy ahora, pronunció por fin. Cuando la Junta me ofreció un puesto, todo cambió. Me encontré en un mundo en el que mi madre dicta las normas, donde cada movimiento se evalúa en función de su impacto en el negocio familiar, donde cualquier ruptura de la tradición se convierte en una amenaza. Y tú elegiste acatarlas, afirmó Marcia. Elegí adaptarme, objetó Elliot, hacer lo que se esperaba de mí. ¿Cómo te adaptaste en la cocina de Le Bernardin, recuerdas? Me contaste cómo te adaptaste a las exigencias del chef, cómo cambiaste tu técnica, tus hábitos. Eso no es lo mismo, dijo bruscamente Marcia. Yo cambiaba para ser mejor en lo que hago. Tú cambiabas para complacer a tu madre y encajar en un mundo cuyos valores tú misma despreciaste en su día. Elliot se hundió impotente en su silla. Quizá tengas razón. Solo estoy… confundido. Cuando nos conocimos, pensé que podría ser diferente, que podría construir una vida fuera de la órbita de mi familia, pero las conexiones, el dinero, el nombre, son un lastre, Marcia, es como un atolladero. Podrías haber resistido. ¿Cómo? No es solo la madre o el dinero, es todo un sistema. Escuelas, clubes, comités de caridad, todos nuestros amigos, todos nuestros contactos, el mundo en el que crecí. Un mundo que no tiene sitio para mí, dijo Marcia en voz baja. Elliot levantó los ojos hacia ella. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste.
Se hizo el silencio. La música se oía apagada al otro lado de la puerta. La fiesta continuaba a pesar del drama familiar a puerta cerrada. Lo que dijiste sobre la empresa, sobre la fundación, Elliot finalmente pronunció. ¿Es cierto? ¿Cómo lo has sabido? Marcia sonrió. Por ti, claro. Me contaste muchas cosas, sobre todo en los primeros años de matrimonio, sobre las estafas de tu padre con las tierras, sobre cómo se utilizó la fundación de tu familia para evadir impuestos, sobre las cuentas secretas en las Islas Caimán. Elliot se puso pálido. Nunca pensé que... memorizarlo, analizarlo, entender lo que está pasando. Marcia negó con la cabeza. Elliot, estás olvidando quién soy. Crecí en un lugar donde tienes que estar alerta para sobrevivir, donde tienes que fijarte en los detalles y sacar conclusiones. Hizo una pausa. Y nunca he utilizado esa información contra ti o tu familia. Hasta hoy, cuando me has demostrado lo que significo para ti. Elliot se cubrió la cara con las manos. Mackenzie lo ha oído todo, murmuró. Esto es un desastre. Mi madre nunca me lo perdonará. Tu madre, Marcia dejó las palabras suspendidas en el aire. Siempre tu madre. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Elliot levantando la vista. ¿Contarlo todo a la prensa? ¿Arruinarnos? Marcia lo miró con una mirada larga y estudiosa. Aquel hombre bien peinado, con un traje caro, un corte de pelo a la moda y el cabello peinado hacia atrás, parecía tener poco en común con el Elliot del que se había enamorado 5 años atrás. El hombre que le había hablado de sus sueños de abrir una galería de arte contemporáneo, que había admirado su pasión por el trabajo, que se había reído de la pretenciosidad de la alta sociedad. No, Elliot, dijo finalmente, no voy a arruinarte. No hay necesidad de eso, lo estás haciendo muy bien por tu cuenta. Se giró hacia la puerta, pero Elliot saltó y la agarró del brazo. Espera, ¿eso es todo? ¿5 años de matrimonio y te vas sin más? Marcia le soltó la mano y le miró con repentino hastío. ¿Y qué sugieres? ¿Volver con el hombre que me repudió públicamente? ¿Seguir haciendo el papel de esposa tolerada por cortesía? Puedo cambiar. Había desesperación en su voz. Podemos empezar de nuevo, irnos, abrir esa galería de la que hablaba. ¿Con el dinero de los Carmichael? Preguntó Marcia con amargura. ¿Y cuánto tiempo estarás lejos de las faldas de tu madre? ¿1 mes? ¿2? Y entonces volverán a empezar las llamadas, las visitas, los recordatorios del deber para con la familia. Ella negó con la cabeza. No, Elliot, ya has hecho tu elección, y yo he hecho la mía. Con esas palabras, Marcia abrió la puerta y salió del salón. En el comedor, todas las cabezas se volvieron hacia ella. Vivian seguía sentada a la cabecera de la mesa, con la espalda perfectamente recta y el rostro como una impecable máscara de calma. Solo sus ojos delataban su furia. Cuando Marcia regresó a la cocina, se respiraba un ambiente de emoción contenida. Felipe, Gabriel y todo el personal la recibieron con aplausos. «Has estado genial», exclamó Felipe. «Toda la sala estaba en tu poder». «¿Cómo reaccionó la vieja bruja?», preguntó Gabriel conteniendo una sonrisa. «Como era de esperar», sonrió Marcia, pero la sonrisa no tocó sus ojos. La adrenalina se agotó, dejando atrás el vacío y la fatiga. «Y ahora, si no te importa, me gustaría cambiarme y marcharme». Mientras se cambiaba en la pequeña habitación del personal, volviendo a su vestido azul oscuro, sus pensamientos giraban en torno a su encuentro con Elliot. Esperaba sentir el triunfo, la satisfacción de la venganza. En su lugar, sintió una extraña desolación, como si un capítulo importante de su vida hubiera terminado. Por un momento, había amado de verdad a Elliot. Amaba al hombre que parecía ser, o que podría haber sido. Un hombre que la veía como algo más que una afortunada adquisición para su colección de experiencias. Cuando se aseguró la última horquilla en el pelo, Marcia miró su reflejo en el pequeño espejo.
La mujer que la miraba parecía cansada pero decidida. Esta noche no era el final, era el principio, el comienzo de una vida sin compromisos, sin tener que justificar constantemente su existencia. Cuando salió, Gabriel la esperaba en la puerta trasera. «Yo te llevo», dijo. «A menos que quieras volver a salir por la puerta principal y disfrutar de la reacción de esos snobs». Marcia negó con la cabeza. «No, ya he dicho todo lo que tenía que decir». Salieron a un callejón oscuro. El aire nocturno era fresco después del ambiente cargado del restaurante. Marcia inhaló profundamente, sintiendo que la tensión abandonaba su cuerpo. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Gabriel, abriendo la puerta de su todoterreno. «A casa», respondió Marcia, «a mi verdadero hogar». El piso encima del restaurante Tierra siempre había sido un refugio para Marcia. Aunque no era tan espacioso como la mansión Carmichael, estaba lleno de cosas que le importaban. Una colección de libros de cocina antiguos, fotografías de festivales de cocina, premios y reseñas de críticos. Allí había vivido antes de casarse, y allí volvía los días que trabajaba hasta tarde. Marcia se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá. El reloj marcaba casi medianoche. Gabriel se acomodó en la silla de enfrente, sin decir palabra, solo ofreciendo su presencia. La conocía lo suficiente como para saber cuándo debía callarse. Al cabo de un rato, Marcia tomó la palabra. «¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada. Es como si me hubiera desprendido de la pesada mochila que he arrastrado durante los últimos años». «Te mereces algo mejor que ser el accesorio de moda de alguien», dijo Gabriel. «Siempre lo he sido». «No es solo Elliot», dijo Marcia pensativa. «Soy yo misma. Me he esforzado tanto por encajar en su mundo, por demostrar que merezco estar a su lado. He olvidado quién soy en realidad». Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo se veía el cartel de Tierra, su restaurante, su creación. El lugar donde no era solo la mujer de Elliot Carmichael, sino la chef Marcia Donovan. «¿Qué vas a hacer ahora?», Gabriel preguntó. «Con el matrimonio, quiero decir». «Disolverlo», respondió simplemente Marcia. «No le veo sentido a fingir que queda algo entre nosotros que no sean tecnicismos legales». «¿Y si Elliot intenta...?» «¿Qué? ¿Recuperarme?». Marcia negó con la cabeza. «No lo hará. Quizá los primeros días sienta culpa y remordimiento. Luego Vivian se hará cargo y volverá a ser un hijo obediente de la dinastía Carmichael. En un mes estará saliendo con alguna candidata adecuada aprobada por su madre». Gabriel tarareó. «Suena cínico». «Realista», le corrigió Marcia. «He llegado a conocer bastante bien a esa familia. Nunca dejarían que algo como los sentimientos humanos se interpusiera en sus planes». Volvió al sofá y se recostó en los cojines, tapándose los ojos. «Elliot dijo que podría arruinarlos si contaba a la prensa lo que sé», dijo en voz baja. «Sobre las estafas benéficas, los negocios ilegales, las presiones a los funcionarios». «¿Y tú?». «No». Marcia abrió los ojos. «Ese no es mi camino. No quiero malgastar energía en venganzas. Quiero seguir adelante, crear, no destruir». Gabriel asintió. Se sentaron en silencio durante un rato más, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. «Dijiste que habías tomado una decisión», dijo finalmente. «¿Qué querías decir?». Marcia sonrió, la primera sonrisa de verdad de la noche. «¿Recuerdas la oferta de ese holding de restaurantes de San Francisco para abrir un nuevo restaurante en la costa? ¿La que rechazaste porque Elliot no quería mudarse?». «Exacto», asintió Marcia. «Les llamaré mañana. Veremos si sigue en pie». «¿Hablas en serio? ¿Mudarse a California?». «¿Por qué no?». Marcia se encogió de hombros. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, nuevos sabores. Podría utilizar productos locales, experimentar con la cocina del Pacífico. Sus ojos se iluminaron con un entusiasmo que Gabriel no había visto en mucho tiempo. «Tierra se quedará aquí, por supuesto.
Vendré una vez al mes para ver cómo van las cosas. Pero necesito algo nuevo, Gaby. Algo completamente mío. Gabriel sonrió. Suena como un plan. No es un plan. Marcia sacudió la cabeza. Es un comienzo. El teléfono sonó por la mañana temprano. Marcia, que se había despertado al alba y ya se había preparado café, echó un vistazo a la pantalla. Elliot. Dudó un momento, luego contestó. Buenos días. Marcia. La voz de Elliot sonaba agotada. Tenemos que hablar, en persona. Ella tomó un sorbo de café, mirando el sol naciente fuera de la ventana de la cocina. No creo que sea una buena idea, Elliot. Por favor, ella podía oír la desesperación en su voz. Después de lo de ayer, las cosas han cambiado. Hay algo que necesito decirte. Marcia suspiró. De acuerdo. ¿Dónde? En nuestra casa, a mediodía. Nuestro local era como llamaban al pequeño café del paseo marítimo donde se habían encontrado por segunda vez después del acto benéfico. Fue allí donde Elliot la había besado por primera vez. También fue allí donde, 2 años después, le había pedido matrimonio. De acuerdo, dijo Marcia. Mediodía. El café de Marco había cambiado muy poco a lo largo de los años. Las mismas sillas de mimbre en la terraza, la misma vista del puerto, el mismo olor a bollería fresca y café. Marcia fue la primera en llegar y eligió una mesa en un rincón, alejada de los demás clientes. Elliot apareció a mediodía en punto. Parecía haber pasado la noche en vela, con ojeras y una barba incipiente en sus mejillas normalmente afeitadas. En lugar de su habitual traje de negocios, llevaba vaqueros y un sencillo jersey, un atuendo que hacía años que no le veía. Se sentó frente a ella y golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Gracias por venir», empezó. «Después de lo de ayer, no me extrañaría que te negaras a verme». Marcia no contestó nada, se limitó a esperar a que fuera al grano. Lo que pasó en el aniversario... Elliot se pasó una mano por el pelo. Lo cambió todo. Mackenzie canceló el trato. Dijo que no quería tratar con una empresa que hacía negocios de esa manera. «Lo siento», dijo Marcia automáticamente, aunque en realidad no sentía arrepentimiento. «No, no es eso», Elliot negó con la cabeza. «Después de que te fueras, fue un puro caos. Mi madre montó un escándalo. Me acusó de traición, de contarte secretos familiares. Dijo que había arruinado todo lo que ella y mi padre habían construido durante décadas». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo sentí alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me di cuenta de que ya no quiero formar parte de esto. No quiero vivir según sus reglas, jugar a sus juegos. Marcia estudió su rostro con atención. Había algo del antiguo Elliot en él, del que ella se había enamorado. La sinceridad en sus ojos, la ausencia de la máscara de socialité ensayada. «¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja. «Me fui», respondió Elliot con sencillez. «Recogí algunas cosas y me mudé a un hotel. Llamé a la junta directiva esta mañana y les dije que dimitía. Están conmocionados». Marcia se quedó callada sin saber qué decir. Era un giro inesperado de los acontecimientos. «No te estoy pidiendo que vuelvas», añadió rápidamente Elliot al ver su confusión. «Lo que hice es imperdonable. Soy consciente de ello. Solo quería que supieras que tenías razón. Siempre tuviste razón sobre mí, sobre mi familia. Me perdí intentando ser lo que ellos querían que fuera». «¿Y ahora qué?», preguntó Marcia. «Te quedarás sin familia, sin apoyo, sin trabajo». «Tengo ahorros», se encogió de hombros Elliot. «No tanto como podría tener. La mayor parte del dinero está controlado por el fideicomiso familiar, pero lo suficiente para empezar algo por mi cuenta». La miró esperanzado. «¿Recuerdas cuando hablamos de la Galería de Arte Moderno? Sigo queriendo hacerlo. Crear un espacio para nuevos artistas, para el arte experimental». Marcia suspiró. «Elliot, si esperas que yo...» «No».
Levantó una mano, deteniéndola. No estoy sugiriendo que vuelvas o que me ayudes. Solo quería que supieras que lo que hiciste ayer cambió mi vida. Para mejor. Me hiciste libre. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. He firmado mi parte. Está todo bajo tus condiciones. No voy a impugnar nada. Marcia se quedó mirando el sobre, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, nostalgia por lo que podría haber sido. Gracias, dijo finalmente, cogiendo el sobre. Es honorable de tu parte. Es lo menos que puedo hacer, sonrió Elliot débilmente. Después de todo lo que ha pasado. Se sentaron en silencio, terminando su café. A pesar de la tensión de la situación, había algo casi pacífico en su silencio, como si dos personas que habían recorrido un largo camino juntas hubieran aceptado por fin que sus caminos se separaban. ¿Tienes planes?, preguntó Elliot. ¿Para el futuro? Marcia asintió. Sí, me mudo a San Francisco, abriré un nuevo restaurante. Eso suena maravilloso. No había falsedad en su voz. Te mereces tener éxito. Siempre lo has tenido. ¿Lo mereces? Marcia preguntó. ¿Te vas a quedar aquí? Elliot negó con la cabeza. No. Demasiados recuerdos, demasiada influencia familiar. Estoy pensando en Nueva York, o tal vez Europa. Un nuevo comienzo. Marcia no pudo evitar sonreír ante la ironía de la situación. Hacía 5 años se habían conocido como dos personas que luchaban por la autenticidad en un mundo de falsedad. Ahora se estaban separando, encontrando por fin claridad sobre quiénes eran realmente. Quiero que sepas, dijo Marcia mirándole a los ojos, que lo que hubo entre nosotros no fue un error. Hubo buenos momentos, momentos de verdad. Lo sé, respondió Elliot en voz baja, y siempre estaré agradecido por ellos. Se levantó, dispuesto a marcharse, pero se detuvo. ¿Puedo hacer una última pregunta? Marcia asintió. ¿Ese postre, ilusión, lo creaste específicamente para este momento, como una metáfora de nuestro matrimonio? Ella sonrió. Sí, hermoso por fuera, complejo por dentro, con un núcleo agridulce. Era precioso, dijo Elliot. Una verdadera obra maestra. Gracias. Se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. Adiós, Marcia Donovan. Espero que encuentres lo que buscas. Tú también, Elliot, respondió ella. A ti también. Lo vio alejarse, una figura alta que se disolvía entre la multitud del paseo marítimo. Una extraña sensación de finalidad la invadió. El final de una historia, el principio de otra. Marcia abrió el sobre y hojeó los papeles. Era exactamente como él había dicho. Condiciones justas, ningún intento de cuestionar su patrimonio ni sus activos profesionales. En la última página, junto a su firma, Elliot dejó una breve nota. Gracias por mostrarme la verdad. Siempre recordaré el sabor de tu ilusión. Volvió a doblar los papeles en el sobre. El camarero se acercó a la mesa. ¿Algo más, señora? Marcia negó con la cabeza. No, gracias. Ya me iba. Pagó y se dirigió a la salida. El día era claro y cálido. El paseo marítimo estaba lleno de vida. Turistas haciendo fotos del puerto, músicos callejeros que llenaban el aire de melodías, vendedores que ofrecían recuerdos y fruta fresca. Mi teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Gabriel. Han llamado de San Francisco. Están encantados de que hayas dicho que sí. Quieren reunirse la semana que viene para discutir los detalles. Marcia sonrió y contestó. Estupendo. Diles que ya tengo ideas para el nuevo menú. Se detuvo en la barandilla del terraplén, mirando el agua que brillaba a la luz del sol. Tenía mucho por delante. Una nueva ciudad, un nuevo restaurante, nuevos retos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcia se sintió verdaderamente libre. Libre de las expectativas de los demás, de tener que ajustarse a las normas de los demás, de los asfixiantes confines de la vida de los demás. El postre se sirve frío,
murmuró con una sonrisa, recordando los acontecimientos de la noche anterior. Pero el futuro prometía ser caliente, brillante y lleno de sabor, su propio sabor. Marcia Donovan respiró hondo, dio la espalda al agua y avanzó tambaleándose hacia la nueva vida que ella misma crearía, capa a capa, sabor a sabor, día a día, como el postre perfecto,